por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Dios por el grupo de adoración, que alabanza más preciosa. Y déjeme decirle algo, el pastor Víctor estuvo aquí diciendo que a los que dan mensajes cortos los invitan nuevamente, ¿verdad, pastor? ¿Dijo usted algo así? Pero peor a mí me toca que si doy un mal mensaje no puedo volver a la iglesia, que tengo que volver de todas maneras. Así que en esas estamos. Pero vamos a darle gracias a Dios y vamos a hablar la palabra del Señor. Y alguien me dijo que el sábado Dios no hizo nada, ¿no? Que parece que en la Biblia Dios se quedó callado. Y hubo un momento en que el Señor no habló y yo realmente no sé qué fue lo que Dios hizo, ¿no? Porque estaba en silencio. Pero podemos hablar un poco de lo que Dios hace cuando rompe el silencio. Y eso es lo que traemos en esta noche y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 1. Hay 3 pasajes que voy a utilizar en esta noche y vamos a estar en esos 3 pasajes. Viendo un poco acerca de cuando Dios rompe el silencio y qué es lo que Dios nos dice a nosotros, a su cuerpo, a la iglesia de la iglesia del Señor Jesús. Leemos en el capítulo de Lucas 1, versículos del 5 al 15 vamos a estar. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, dice Dios: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteciendo que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y vamos a ir un poco al contexto, iglesia, de lo que estaba sucediendo. Desde el libro de Malaquías, en el libro de Malaquías parece que todo había cambiado cuando damos una página y llegamos al siguiente evangelio, ¿verdad? Y lo que está sucediendo es que Dios no había hablado por mucho tiempo desde el último profeta que se había registrado en la palabra de Dios. En este tiempo el imperio que estaba era el imperio babilónico. Y cuando volvemos al Nuevo Testamento, ¡pum!, vemos que lo que está en la Biblia diciendo que el pueblo judío está bajo el imperio romano. Y era que había sucedido una serie de cosas durante este tiempo, una transición donde Dios no había hablado por medio de sus profetas, pero estaba actuando por medio de su sabiduría y acomodando todas las cosas. En este tiempo
el griego se había convertido en el inglés de la época. En todos los sitios del mundo conocido de esa época se hablaba el griego, así como se habla el inglés en esta época. Déjeme decirle también que los sacerdotes del templo ya no venían de la casta de Aarón, eran simples sacerdotes que más bien eran de la clase política, y ellos estaban ministrando en el templo. También Israel ya no tenía rey. Quien estaba reinando en ese lugar era un gobernador llamado Herodes. Pero, ¿qué habla la Biblia acerca de esta pareja de Zacarías y de Elizabeth? Dice la Biblia que esta pareja era una pareja de personas justas, que cumplían con los mandamientos del Señor, que no importaban que habían escuchado o no la voz de Dios. Eran unas personas que trataban, que eran sinceras y sinceras delante de Dios. Por lo tanto, lo menciona la Biblia. Y lo que menciona la Biblia es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque Zacarías había caído de suerte en el templo. Le tocaba servir en el templo en esa jornada, precisamente. Y no era fácil ser la única persona que iba a entrar en el lugar santo. Y eso es lo que nos dice a veces la ley. La ley era muy estricta y el sacerdote tenía que cumplir una cantidad de requisitos de bañarse, tenía que purificarse, por tantos días, y para poder entrar en un momento a ministrar al lugar santísimo. También le colocaban un cordel con unas campanitas para ver si de algún pecado el hombre estaba ocultando, caía inmediatamente por la santidad la Shekinah de Jehová en ese lugar. Eso era difícil. Hay que ver que Zacarías tenía que tener un temor grande en el corazón, porque eso es lo que produce la ley. La ley hace que nosotros tengamos temor, pero la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 4:12, dice que nosotros nos debemos o podemos acercarnos con gracia, con confianza al trono de gracia, para que nosotros podamos tener socorro, pronto socorro en el momento indicado. Dios nos invita ahora por su gracia a entrar en su altar, pero en este tiempo no se podía porque estaban bajo la ley. Cristo apenas empezaba el camino de la natividad del Señor. Dios venía a la iglesia y a la vida, y Dios estaba preparando a su pueblo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Era un silencio largo, hermano, pero algo grande Dios iba a decir. Y la primera palabra que dice la Biblia, que le dice a Zacarías, le dice: no temas. ¿Por qué? Porque había temor en el corazón. Había temor de los santos. Mi hermano, pero déjeme decirte que en estos tiempos ahora, donde hemos hablado estos 2 días, hemos hablado acerca de la sangre del Señor Jesucristo. Y hemos visto que tenemos entrada al trono de gloria por la sangre de Cristo, por el sacrificio en la cruz, hermano. No hay por qué tener temor. Y si tú lo tienes esta noche, el Señor te dice: no temas. Había una incertidumbre en la vida de Zacarías. Y así nos pasa, hermano. Mire, el libro de Jeremías dice en el capítulo 29, versículo 11: yo sé, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A veces somos, hermanos, negativos. Pensamos que Dios viene a hacernos daño. A veces vemos la cruz. El hermano pastor decía que la cruz es la victoria. Y a veces estamos viendo una cruz como algo como el mundo lo ve, como un castigo. Hermano, no es castigo, es más, es la que nos libra del castigo de Dios. El Salmo 23, déjeme decirle que Dios, cuando le dice a Zacarías no tema, es la misma manera que nos dice a nosotros. Salmo 23, 1-3 es muy conocido. Estuve escuchando una prédica cuando venía de mi trabajo. El pastor Yusef, creo, no me acuerdo de su primer nombre, y estaba hablando de este salmo y me llamó la atención lo que decía del salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El Señor nos compara con sus ovejas. Ve, hermano, déjeme decirle que las ovejas son animales miedosos, temerosos, se asustan por cualquier cosa, son delicados. Y este pastor decía que tenía la oveja que descansar y que tenía
que estar bajo o junto a aguas de reposos para poder ser pastoreadas, porque si no, no bebían del agua, eran nerviosas. Primero el Señor tiene que tratar con nuestro corazón y mostrarnos el amor que Él tiene para nosotros, para que Él se gane la confianza de nosotros. Y esto es lo que estaba pasando allí, el primer silencio de Dios. El primer silencio de Dios es que, como dice en la carta de los Corintios, no sabemos qué va a pasar. Lo segundo que dice es, tu oración ha sido contestada. Mi hermano, y déjeme decirte, quién sabe cuánto tiempo había estado orando Zacarías por un hijo, ¿no? Su esposa era estéril. La esterilidad significa la falta de fruto. Y este hombre se mantenía día a día al servicio de Dios. Y esperando algo que no había sucedido, quizás se había olvidado. Pero el oído de Dios es un oído eterno, hermano. Usted puede haber orado hace 10 años por algo y Dios se escuchó. Dice, y le va a contestar su oración, no importa que usted haya dejado de orar. Algunas veces nosotros dejamos de orar simplemente porque se nos olvida. Somos humanos, pero Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado de tu oración, hermano. Dios no se ha olvidado de tu deseo, de lo que tú tienes, del anhelo que algún día Él puso en tu corazón y que ahora no se ha cumplido. Así que en la Biblia dice lo siguiente, en 1 Corintios 2:9, dice, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Mire, hermano, dice la Biblia, cosas que ojo no vio y oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire, Dios interrumpe tu vida, Dios interrumpe su silencio para darte algo a ti emocionante, para darte algo a ti sorprendente, para que tú puedas, para darte algo que sobrepasa tus expectativas. A veces estamos esperando de Dios algo pequeño y tenemos un Dios maravilloso, excelente, majestuoso, grande, eterno y todopoderoso. Y pensamos que Dios solamente puede darnos cosas pequeñas, hermano. Y es hora que en esta Semana Santa, ¿verdad? Como decía el pastor anoche, es apenas viernes, hoy es apenas sábado y mañana será domingo. Pero es hora de que despertemos a esperar cosas grandes de Dios, porque Él pagó el precio en la cruz. Y Zacarías seguía escuchando. Mire, hermano, mire, dice la Biblia que ellos estaban viejos. También dice la tercera cosa, dice el ángel le dice, tendrás gozo y alegría. Y es que Dios trae gozo y alegría, hermano. Y es que no puede haber un cristiano, hermano. El cristiano puede estar dolido, sí. El cristiano puede andar en pruebas, sí. Puede andar en problemas, sí. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción. Pero confían en mí, yo he vencido al mundo. Dice Jesús. No digo yo, dice Jesús. El cristiano tiene que tener el gozo. El gozo es algo interno. Y este ángel lo volvía a recordar. Porque a veces se nos olvida. Y el ángel viene a dar la palabra de Dios y dice, y tendrás gozo y alegría. El gozo es interno, la alegría es externa, la que se manifiesta. Y eso estaba pasando. Porque nosotros, dice el libro de Nehemías, hermanos, si usted está en prueba, el libro de Nehemías dice lo siguiente. El gozo del Señor es ¿qué? Es nuestra fuerza, la que nos impulsa a seguir adelante. El perdón de Dios que nos da un gozo en nuestro corazón. El saber que hay un Dios maravilloso que hizo todo por ti. Pero a veces pensamos, a veces creemos que no es así. Que a veces tenemos que hacer algo para Dios. Y no podemos esperar. A veces le damos la oración al Señor y somos más que el Espíritu Santo. A veces vamos adelante de Dios. Iglesia, no. Este es el momento, ha llegado, iglesia, que el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar. Este es el momento, iglesia, en que vamos a tener gozo y alegría. Así lo dice el Señor en este capítulo. Isaías 40:31 dice, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas
como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, la fuerza del cristiano no proviene de nosotros, hermano. La fuerza del cristiano proviene del poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y por qué a veces no lo manifestamos? ¿Por qué a veces no dejamos que el poder del Espíritu Santo pueda salir, pueda tocar a los demás? Mire, hay un movimiento liberal en este país que es más libre que la iglesia. En este país. Y no voy a hablar no voy a ser sectarista porque no quiero hacerlo. Hay un momento liberal de que ser cristiano está fuera de tiempo. Que te lo dice y te lo dicen en la cara. Que tú eres discriminador. Y ellos tienen toda la libertad, hermano. Y nosotros tenemos la salvación. Y a veces nos quedamos callados. Y a veces no podemos decir, sí, soy cristiano. Hermano, ayer en mi trabajo, ayer viernes, me dio alegría porque vi a una persona y algo me impactó de él. Y le dije, dime ¿tú eres nacido de nuevo? Oh, y me dijo, sí, hace 17 años. Qué alegría que otro esté conmigo orando por este trabajo. Y tenemos que orar, hermano, para que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra en todo lugar, en todo momento donde nosotros estemos. La segunda parte donde yo escuché el silencio de Dios, ya Jesús llegó a la tierra. Ya Jesús se hizo humano, es el capítulo 11 de Juan, y si quieren vamos a buscarlo. Capítulo 11 de Juan. No se me asuste, hermano. Tengo asustado. Dice la Biblia, del 1 al 6, dice la Biblia, estaba entonces un enfermo llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Miren lo que estaba pasando en este lugar. Marta, Lázaro y la hermana eran personas que amaban fraternalmente al Señor y ellos llegaban a su casa. En los pasajes anteriores ellos habían estado y Jesús había enseñado en la casa de María y de Marta. Pues ellos tenían la confianza de que cuando su hermano iba a enfermar, este hombre que era el profeta de Dios, Jesús de Nazaret, tenía el poder para sanar a su hermano. Por lo tanto, era lógico que lo mandaran a buscar y mandan un mensajero. Pero había un día de camino de donde él estaba hasta donde estaba la persona de nuestro Señor Jesucristo. Va un día de camino a donde está Jesús y le presenta el problema. Y Jesús no manda, no dice la palabra, lo estuve leyendo, no dice y Jesús da una respuesta. Habla con sus discípulos, pero no manda una respuesta. Ahora imagínese usted que después de 2 días de haber mandado al mensajero, viene el mensajero sin ninguna palabra. No hay silencio. Y me imagino a Marta y a María, ¿qué dijo el maestro? El maestro no dijo nada. Él no me dijo nada. No dijo si venía, no dijo si no venía. ¿Verdad? Así estamos a veces nosotros, que estamos buscando el rostro de Dios y a veces no escuchamos la voz de Dios y Dios se queda en silencio. Mi hermano, y eso a veces mueve el corazón, pero es que Dios quiere que se mueva el corazón. Dios quiere que a través de ese silencio tú sigas buscando, no importa lo que esté pasando. Hay veces que hay que poner la mente solamente en el autor y el consumador de la fe. Es más, no hay momentos, no, todo el tiempo hay que poner nuestros ojos en el Hijo de Dios. Y en el silencio de Dios, hermanos, es cuando más cosas, yo no me puedo imaginar en esto. Imagínense, hermano, usted tiene la ventaja de poder imaginarse, está escrito. Esto es como a veces leo y es como una película. Miren lo que pasa. ¿Qué pasaba en la casa de Marta y qué pasaba en la casa de Marta cuando su hermana se estaba muriendo? ¿Qué pasaba cuando su hermana murió? ¿Qué habrían dicho de Jesús?
Pero yo quiero que ustedes vean cuál es la respuesta del Señor. Y vamos a ir más adelante al versículo, porque me enfoqué en Marta solamente. Yo sé que hay aquí un milagro grande de la resurrección de Lázaro que hace que el proceso de la cruz se acelere, porque los sacerdotes quieren entonces abiertamente matar al Señor. Pero no me enfoqué en eso, sino empecé a ver a Marta. ¿Cuál es el producto cuando Dios rompe el silencio con Marta? Dice el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mire, Marta creía que el Señor podía sanarlo, pero ¿por qué no creyó que el Señor podía mandar la voz para sanarlo? O sea, había algo en el corazón de Marta que todavía no estaba correcto, que todavía no ha llegado a la dimensión de fe que el Señor quería llevarla. Lo primero que le dice, mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y la primera palabra que le dice al Señor es, tu hermano resucitará. Y hay que cosas en nuestras vidas, hermanos, que se han muerto. Hay cosas en nuestras vidas que nos han dolido profundamente. Pero Jesús dice, resucitará, porque Él tiene el poder de hacer resucitar las cosas. Hay matrimonios, hermanos, que están muertos. Él tiene el poder para resucitar. Y te voy a decir algo, hay muchas personas aquí que tienen hijos que están apartados o que no quieren venir a la iglesia, hermano, que serán hijos pródigos, hermano, o serán lo que usted quiera que sean, pero Él tiene el poder para hacerlos vivir para Él. Tenemos que andar confiados, hermano, de que estas palabras que Dios le dice a Marta son las mismas palabras que Dios te dice a ti. Él resucitará. Tu hermano, lo que te duele ahora, va a resucitar. Lo querido, lo bueno tuyo, va a resucitar. Y la explicación que le da Marta era una explicación lógica. Ella era criada en la ley. Y los judíos creían que había una resurrección después de la muerte al final de los tiempos. Pero Jesús, con toda la sabiduría de Dios, le dice lo siguiente, yo soy. Y el Señor se estaba identificando como el Elohim allí con él. Él era el yo soy en ese momento y siempre lo fue, pero ahora se lo revela a Marta. Yo soy, la misma palabra que le dijeron a Moisés, yo soy el que soy, yo soy. ¿Y qué más le dice? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la referencia era hacia Lázaro, porque si Lázaro había creído en él, él va a vivir aunque estaba muerto. Pero más añade el Señor, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esa referencia es para usted o para mí, porque era para Marta, y Marta estaba viva, y si ella creía en el Señor, dice, ahora si tú crees en mí, nunca vas a morir. Y estaba hablando de la muerte eterna. Aquellos que creen en nuestro Señor nunca van a morir. Ahora yo quiero que usted vea en el versículo siguiente el cambio que hace. Y pastor, voy a utilizar esto que usted dijo, no sé si fue ayer, Abraham. Fue el día de Isaac y de Abraham, el primer día, el jueves. Mire lo que dijo Marta. Dijo, en el 27, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Mira, Marta, aunque Lázaro no había sido resucitado, ya había creído. Ya había creído que su hermano había podido ser levantado de la iglesia. De la misma manera que Abraham creyó que había sacrificado a Isaac, de esta misma manera ya Marta había creído. La revelación de Dios después del silencio, la palabra de Dios después del silencio, lleva al Señor un conocimiento de una dimensión diferente, de una dimensión más profunda, la dimensión del Hijo de Dios, la revelación que una vez Pedro tuvo por unción del Espíritu Santo, estaba aquí en Marta. Y mira el cambio que hace. En unos capítulos anteriores, Jesús le dice a Marta lo siguiente. Le dice, Marta, Marta, que te afanas en tantas cosas. El Señor estaba ahí y ella le estaba sirviendo. Y Marta le acusa a María, le dice, mira Señor, dile algo a María porque esa mujer está a los pies tuyos.
y no me ayuda en nada. Yo estoy aquí haciendo el sancocho, estoy haciendo aquí, y voy a comer todos los discípulos, y nada está pasando, y no limpia la casa, no barre nada. Eso es lo que estaba pasando, pero quiero que veas más adelante, en el 12, vamos a ver la misma Marta, el cambio que tiene. Dice, y le hicieron allí, ¿a quién? A Jesús, una cena, y Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Mire, cuando tú conoces la dimensión de Dios en tu corazón como hijo de Dios, hermano, el servicio no te da afán. El servicio no te hace quejar. Tú haces el servicio como Marta lo estaba haciendo ahora. No le importaba si María estaba a los pies. Y María estaba ungiendo al Señor en los pies allí. Ella ya no le importaba eso. Porque había tenido un encuentro personal, individual, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con el Dios de la cruz. Eso es lo que cambia la vida, hermano. La vida no cambia porque usted venga a la iglesia o porque usted haga un ritual o deje de hacer. La vida cambia porque Dios ha abierto las puertas para que usted tenga ese encuentro con el Señor. Y hoy es una buena noche para tenerlo. Para empezar una relación personal con el Señor. El tercer silencio, todavía no me están haciendo así. Que termine. El tercer silencio, mi hermanito Freddy, thank you very much. Muchas gracias. Vamos al capítulo 27 de Mateo. Mateo capítulo 27. Alguien me dijo, es difícil predicar en el silencio. Yo no puedo predicar en el silencio, tengo que predicar lo que Dios dijo. 27 versículos 45 y 46. Jesús ya está en la cruz, hermano. Jesús está crucificado en estos momentos. Y ha pasado la agonía y ha hablado cuántas palabras. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, dice Dios, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. 46. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. No sé cómo se dice, no sé cómo se acentúa. Pero lo que dice la explicación, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así, aquí sí vamos a hablar un poco del silencio de Dios. Mire, hay algo que podemos comparar el momento del Gólgota con el huerto de Getsemaní, pero realmente no hay nada igual. En el huerto de Getsemaní el Señor estaba orando agónicamente porque había visto el camino de la cruz. Y le pide al Padre que si hay alguna otra manera de poder hacerlo, que Él lo haga. Y el Padre le dice que no, y Él lo acepta de esa manera y recibe la fuerza del Señor. Pero en este momento el Cordero se estaba inmolando. En este momento estaba pidiendo ayuda del Padre y no la encontraba por ningún lado. Déjeme decirle que usted piensa que esto es muy pequeño, no lo es. Porque esta falta de comunión no es una comunión de un solo minuto, de una semana, de un mes, de un año. Esta falta de comunión que Jesús había, que la puso el hermano, el apóstol Juan en su evangelio, en sus cartas, de que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo compasión. En este momento no estaba apareciendo, no estaba allí. Porque en un momento de la eternidad de Dios, no de la eternidad de la tierra, en un momento de la eternidad de Dios hubo una separación eterna entre el Padre y el Hijo. Y esto es lo que pasaba por causa del pecado de la humanidad, hermano. El Padre estaba rechazando a Jesús en esos momentos. Los momentos de Jesucristo eran momentos agónicos porque no tenía comunión con su Padre. Todo lo que había hecho en la tierra, hermano, había sido la voluntad del Padre. Y ahora no lo encontraba por ningún lado, estaba en la cruz. Y humanamente estaba agonizando. Aunque él en su corazón sabía que su Padre estaba ahí, ahora la comunión se había roto. Y ese era el rechazo que estaba pasando. Dice 2 Corintios 5:21, que no conoció pecado por nosotros
lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermano, ese rechazo que Él pasó en la cruz es para que tú nunca te sientas rechazado. Y si alguna vez a ti te rechazaron en el colegio, y si alguna vez tú tuviste rechazo en la familia, o si tus amigos te rechazaron porque eras gordito, porque eras flaquito, o porque eras muy bonito, muy feíto, o por lo que fuera, hermano, Él pagó el precio para que tú no te sientas rechazado. Él te acepta tal como es. Es el día y la hora de que Dios nos ha perdonado. Mira, hermano, el libro de Gálatas dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y esto es lo que estaba pasando. Él se estaba haciendo maldición por usted y por mí. Y no escuchaba la voz de Dios. No escuchaba la voz de Dios. Eran momentos tristes para el maestro. Pero eran momentos que Él había decidido pasar por nosotros. Allí en la cruz. Yo quiero que vea usted varias señales de lo que hizo el Señor aún en silencio. Dice la Biblia que el Señor expiró. Lo primero que pasa en el versículo 51 dice que el velo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Y yo veo eso simplemente así. Pero en ese tiempo era el tiempo vespertino, era el tiempo del sacrificio. Imagínense si Zacarías tenía miedo de entrar al lugar santísimo porque lo santo estaba escondido y nadie lo podía ver sino este sumo sacerdote que entraba a ministrar al Señor una vez al año al lugar santísimo, y de pronto ellos están ahí haciendo su sacrificio. Se rasga el velo de arriba abajo y el lugar santo se expone, y los que están ahí conocen lo que puede pasar y se asustan. Hermano, pero el ángel dijo, no temas. El ángel dijo, no temas. Y eso significa que ese velo se había rasgado porque ahora nosotros podíamos entrar en la presencia de Dios. Algunos analistas dicen que estas son cosas malas. Hermano, yo no veo nada en lo que Dios hace en nuestras vidas. No lo he podido ver y no lo he leído una y otra vez. Y ahora leo lo siguiente, la tierra tembló. Y alguien dice que el Señor mandó juicio a la tierra. No, hermano, lo que pasa era que los rudimentos del mundo, los rudimentos del pecado del mundo tenían que ser movidos, sacudidos, y eso es lo que estaba pasando en este lugar. El libro de Romanos capítulo 12 lo dice, que nosotros no debemos conformando a los rudimentos de este mundo, hermano. Pero ya el Padre los había removido y los tiene que remover de nuestro corazón. También dice que las rocas se partieron. Hace 20 años o hace 19 años, casi 20 años, Dios partió mi corazón. La roca de mi corazón, un corazón endurecido, hermano. Yo no quería saber nada del Señor y así hemos sido muchos de los que estamos aquí. Pero Él lo hizo en esa noche, rompió, hermano, corazones endurecidos para quebrantarlo, y desde ese entonces lo ha hecho por miles de años, en millones, en billones de personas, y lo va a seguir haciendo, hermano, si usted y yo como iglesia nos levantamos a decir esta palabra. Mucha gente resucitó. Sería una locura que de pronto usted enterró a un muerto y de pronto se levantaron los muertos y llegó a su casa y le tocó a su puerta, hey, estoy vivo. Qué impacto más grande. Ahora déjeme decir, y quiero concluir en esta noche con lo siguiente. Estuve leyendo un comentario del pastor Charles Stanley, no fue de él, fue de otra persona. Y esta persona dice que hay un médico en Estados Unidos que estuvo investigando un poco acerca de qué murió el Señor, y dicen que fue que de un paro cardíaco. Sí, es verdad, un paro cardíaco. Pero estaba leyendo yo aquí, y esa es mi teología, o sea, ese es mi pensamiento, eso es lo que, como dijo el pastor ayer, eso lo creo yo. Hermano, el Señor Jesús no murió de un paro cardíaco porque le atravesó una lanza, porque no le llegó el oxígeno a los pulmones, hermano. Sí, Él murió, el Señor Jesús murió por un paro cardíaco. Mi hermano, el Señor Jesús murió porque su corazón se le rasgó por la mitad.
del dolor que pasó a la separación de su padre. Y su corazón se empezó y él no aguantaba más y empezó a clamar. Y se separaba de ese dolor porque había una separación entre el padre y él en la eternidad, ¿verdad? Pero él prefirió que se le rasgara el corazón por amor a usted y por amor a mí. Hermano, el precio de esa cruz es inmenso. Yo a veces no entiendo por qué a veces tengo temor, porque a veces siento miedo. Cuando me paré aquí tenía miedo. Estaba nervioso. Y el pastor lo dijo ayer, pero lo voy a decir. Luis Palau, lo filmaron ¿cómo se dice? ¿Cómo dice? Los bastidores, tras de los bastidores. Y estaba hablando con su asistente y era como yo, igualito, así me sentía como que voy a salir al partido de fútbol, a otros serán que van a salir a boxear y otros van a salir a pichear o van a cualquier cosa. Y él estaba nervioso y dijo estas palabras en argentino, bueno. Dijo, hermano, tú sabes que tengo 40 años haciendo estas cosas, mi hermano, es que me pongo nervioso. Un tipo evangelizando millones de personas y todavía se pone nervioso, hermano. No lo entiendo, es mi humanidad, porque me siento incapaz de predicar esta palabra. Pero cada vez que la leo veo la bondad y la misericordia de Dios en nuestras vidas, hermano. No puedo dejar de amar a Dios simplemente porque tengo miedo. No puedo dejar de decirle a la gente que Jesús murió por mí y me transformó porque tengo miedo, porque me van a decir algo. No lo puedo hacer. No puedo dejarlo hacer. Si su corazón se rasgó por amor por mí. Es el mensaje más lindo que la humanidad tiene en un libro de estos, en la palabra de Dios. Mi hermano, la Semana Santa, yo me la he disfrutado todos los días aquí. Ojalá que todos los días fueran así, que todos los días nos levantáramos con el gozo que dice el ángel a Zacarías. Ojalá fuera así, hermanos. Ojalá que nosotros pudiéramos tener esa unidad. Yo no estoy hablando de que cuando el hermano peque le va a decir, no, sí está bien, Dios te ama. No, hermano, es que Dios se gana tu confianza con amor para después también en amor disciplinarte. Porque la disciplina de Dios es por amor. Alguien habla del juicio, ok, sigan hablando del juicio, mi hermano. Si Dios me va a juzgar o va a hacer algo, que lo haga si somos de Él. Él tiene todo el derecho y toda la potestad. Él nos compró, si todavía no lo sabe, te compró con precio de sangre. Tú no te perteneces a ti mismo. Tienes dueño, hermano. Tienes un sello que dice la Biblia que está sellado con las arras del Espíritu Santo. No te puedes escapar de un Dios celoso, de un Dios que solamente quiere hacerte bien. A él se le desgarró el corazón, hermano. Ahora yo voy a leer esto, porque hoy es sábado y mañana es domingo. Tomo las palabras. El capítulo 28 dice: pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Mañana es domingo, hermano. Ya yo tiré mi round. Al pastor le toca mañana. Y vamos a ver qué pasa mañana. Pero hermano, la historia ya nos dijo que ha sucedido el día de mañana y lo vamos a celebrar con todo el corazón. Pero hoy podemos celebrar aún el silencio de Dios, hermano. Hoy podemos aún celebrar lo que Dios está haciendo cuando nosotros no vemos nada. Mi hermano, la vida en el Señor es una aventura grande, excitante. No puede haber cristianos apagados. Y si lo hay, hermano, mire, vamos a ministrarles para que puedan ser carbón vivo, encendido. En esta Semana Santa que sea el principio, hermanos, el principio de una vida renovada en el Señor. Que el día de mañana celebremos con todo, pero que no paremos el domingo de resurrección. Que el avivamiento empiece en nuestros corazones, hermanos, el lunes y el martes y el miércoles y todos los días.
Mi hermano decía algo hace dos viernes o el viernes pasado, que él se levantaba en la mañana, perdona que te ponga hermano, lo voy a poner de ejemplo, que se levantaba en la mañana cantando y adorando. Iba en el carro, iba cantando y adorando. Y llegaba al trabajo, bueno, tiene de que puede poner y cantando. Y el computador y cantando. Mi hermano, porque la vida del cristiano debe ser una vida de adoración. Y no estoy hablando que esté cantando. La Biblia dice que nosotros estamos cantando todo el tiempo. No es eso. No es eso. Estoy diciendo que debe haber gozo en nuestro corazón. Que cada vez que usted se siente mal, hermano, usted pueda voltearse y mirar esa cruz y ver lo grande que es Dios con usted. Lo inmenso de su amor, que no lo comprendemos. Algún día lo vamos a comprender en el cielo, algún día. Pero déjeme decirle, ya yo no lo quiero comprender. ¿Sabes lo que yo quiero hacer? Disfrutarlo, serle obediente, hacer su voluntad, hacer lo que Él me dice que me haga, porque sé que es lo mejor para mí. Vamos a agachar nuestras cabezas en esta tarde y vamos a orar. Si tú no has tenido un encuentro sincero con Dios, personal con Dios, hoy es la noche. Mira, Dios no te va a hacer daño, por el contrario, te va a traer lo mejor de la vida. Te va a dar lo mejor para ti, para tu familia. Va a cambiar tus generaciones, hermano. Yo quisiera levantar mis dos manos y aceptarlo nuevamente, pero ya lo hice una sola vez para siempre. Así que te pido que por las misericordias de Dios en esta noche, levantes tú tu corazón y le digas al Señor, yo quiero esa vida llena de gozo. Si tú quieres recibir al Señor en esta noche, si tú quieres darle tu corazón, allí donde estás, hermano, yo no te pido nada que hagas, sino que identifícate con el mensaje de la cruz. Aún en el silencio del Señor, aún en el silencio de Dios, Dios está haciendo, obrando a tu favor, como dice el libro de Jeremías. Él quiere darte lo que tú estás esperando. Así que si tú quieres tener una relación personal con Dios, levanta tu mano, hermano, tu amigo. Queremos orar por ti. Si hay alguna persona aquí que no tiene una relación con el Señor Jesucristo, que Él pueda darle su corazón en esta noche. Hay alguno que pueda hacerlo, que quiera hacerlo, que desea hacerlo, que diga, estoy cansado de estar luchando todos los días de mi vida. No hay propósito en mi vida, no hay propósito en mi familia. Todo está perdido. El ángel de Jehová te dice, no temas, tu oración ha sido contestada. Levanta tu mano. Gracias te damos, Señor, en esta noche, por tu palabra que se ha hablado, por el coraje que me has dado, Señor, por la bendición de estar en esta iglesia, la cual amamos, Señor, con todo el corazón, por la cual hoy oramos y pedimos, intercedemos, Señor, para que tú levantes un pueblo santo, un pueblo lleno de tu Espíritu Santo, Señor, un pueblo lleno de tu amor y de tu fruto, un pueblo que alcance los afligidos, los perdidos, los quebrantados de corazón, sin mirar a diestra ni a siniestra, sino mirándote a ti, Señor. Gracias te damos esta noche, Señor, y en el día de mañana, si es tu voluntad, que sabemos que lo es, celebraremos la última palabra tuya, Señor, en la historia. Gracias, Señor. Gracias por Cristo. Gracias aún por los momentos de silencio. Gracias por los momentos en que no nos hablas y nos enseñas a esperar en ti. Hermano, yo quisiera orar por alguna persona que tenga alguna necesidad. Si usted tiene una necesidad, levante su mano. Ya estamos para irnos. Si hay alguno que tenga una necesidad, yo levanto mis dos manos, entonces hay alguien que ore por mí. Gracias, hermanita. Vamos a orar por ti.
Vamos a levantarnos, vamos a orar, vamos a orar. Pastor, si usted quiere, Pastor Víctor, hay 2 personas que tienen necesidad en esta iglesia. Si quieres pasar al frente. Gracias. Las hermanitas que quieren que oremos por ellas. Gracias, Señor.